El Producto Interno Bruto de Uruguay. El Banco Central de Uruguay anunció que en el tercer trimestre del año el crecimiento del Producto Interno Bruto demuestra el crecimiento del 2,7% frente al segundo trimestre, medición desestacionalizada, y 5,9% en comparación con el tercer trimestre de 2020. En términos, la actividad económica aumentó 2,7% respecto al trimestre inmediato anterior. Desde el enfoque de la producción, este desempleo se explica por la mayor actividad de los servicios de transporte, educación, generación y distribución de energía eléctrica y en el sector agropecuario respecto al trimestre anterior. El desempleo en diciembre de 2021 indica que para el total del país la tasa de desempleo se ubicó en 7%. Según los datos procesados por el país, en noviembre de 2021 hubo 132.584 desempleados, 10.718. La cifra de desempleo en noviembre de 2020 se situaba en 10,9%, lo que muestra una caída del 3,5% en un año. La pobreza. El total de personas bajo línea de pobreza se ubicó en 10,2% para el primer semestre de 2021 en el total del país. La proporción de hogares bajo la LI se estimó en 0,2%. Esto significa que cada 1.000 hogares no superan el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias. La cantidad de personas pobres disminuyó notoriamente tras la afectación por la pandemia de coronavirus. La inflación acumulada en Uruguay en los últimos 12 meses se situó en el 7,52% frente al 9,41% con que Uruguay cerró en el 2020. El rango de meta inflacionario que refleja el Banco Central de Uruguay se sitúa entre el 3 y el 7%, por lo que las cifras con las que Uruguay cierra el 2021 permanecen por fuera del rango de meta establecido por el ejecutivo Luis Lacalle Pou, centro derecha, que sitúa entre el 3 y el 7%. La economía uruguaya creció en 2021 4,5%, un punto superior a la proyección efectuada por el Ejecutivo en la última rendición de cuentas, impulsada por la recuperación del nivel de actividad en la industria manufacturera. La formación bruta de capital fijo y las exportaciones de bienes. Las autoridades uruguayas dijeron que se mantendrá el fondo COVID, que financia las políticas públicas de combate a la pandemia, por $400 millones. En 2021, estos egresos habían alcanzado los 1.153 millones de dólares, mientras que en 2020 habían sido de 727 millones de dólares. Continuando con el análisis de Chile, este país ha sido ejemplo de transparencia política y financiera en América Latina, demostrando tener un rápido crecimiento económico y una reducción significativa de la pobreza. No obstante, la pandemia impactó al país, obteniendo un resultado tal vez de vuelta atrás en su crecimiento económico. En 2021 tuvo un resultado del 11%, impulsado principalmente por la reposición de inventarios, el aumento de consumo de los hogares y las medidas económicas de apoyo a los ingresos. Como se ve en la tabla, comparado con Colombia, Chile tuvo un mayor crecimiento en el año 2019, pero tuvo una caída mayor en 2020 y la recuperación en 2021 también fue mayor. En cuestión de desempleo, Chile mostró un aumento del 8,1%, incidido tanto por las mujeres como por los hombres. Por su parte, los ocupados ausentes, que representan el 6,2% del total de la población ocupada, decrecieron 28,5%, equivalente a 210.845 personas según el INE. Con respecto a la informalidad, se sitúa en el 28,2%, aumentando 1,5 puntos en los últimos 12 meses. Con respecto a la pobreza, el segundo año de la pandemia disparó la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar el 86 millones de personas, millones más que en 2020 y la mayor cifra en 27 años. Apuntó este jueves un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria. Según la encuesta de caracterización económica nacional en pandemia realizada por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo,
reveló que el 10.8% de la población chilena se encuentra en situación de pobreza. Chile cerró el 2021 con la inflación más alta en 14 años. Datos del 7.2 reveló el Instituto Nacional de Estadísticas, lo cual excede por mucho el rango de tolerancia del Banco Central, que se encuentra entre el 2 y el 4%. La inflación impacta con mayor fuerza a los más pobres porque es importante que se comience a moderar cuanto antes y no caer en la tentación de agregar presiones a los precios con decisiones y políticas no orientadas a mayor productividad, empleo e inversión. La economía política, el Banco Central de Chile conduce la política monetaria buscando que independice el nivel actual de inflación. Su proyección a un horizonte de 2 años se ubique en 3%. Esto es parecido a lo que hace en otros países del mundo que tienen como Chile. Y en la tabla se muestra una comparación de todos los factores de Chile con Colombia. Listo, en el respectivo análisis pues, que se realizó comparando 4 países contra Colombia, pues luego de sufrir los efectos de pandemia se empieza a ver una recuperación a nivel mundial. Claro está que pues Colombia ha sido uno de los países con incremento del PIB más alto junto con Chile frente a otros países como Estados Unidos, Uruguay y México, con un incremento muy parecido del 5%. También Colombia ha sido el país con la tasa de desempleo más alta durante este último año y a pesar pues de los resultados han sido alentadores frente al año 2020, continúa registrando pues estas mismas tasas muy altas, al igual que Chile y Uruguay, que registran una pues lenta recuperación. Si se habla de inflación, hay resultados pues muy parecidos entre los países como Estados Unidos, Chile, México y Uruguay, exceptuando Colombia, que registra la tasa más baja en la investigación con un 5,6%, lo cual representa una leve disminución en la tasa de pobreza entre los colombianos, llegando cerca del 40%, registrada como la tasa más alta en el grupo de países evaluados. La política económica registra números muy variados. México no logra reportar resultados positivos, por el contrario, Colombia tiene un crecimiento del 9,9%. Según estas estimaciones, podemos deducir que Colombia tuvo una recuperación económica más rápida que los otros países. Sin embargo, la clase baja ha sido la más afectada, ya que se ha visto, valga la redundancia, nuevamente afectada por el alza de los precios en su canasta básica. Conclusión. A la vista de los resultados obtenidos, podemos extraer como conclusión que en este trabajo, finalmente, la importancia de que algunos países han hecho avances prodigiosos en este sentido durante los últimos 100 años, pues han implantado la protección de algunas colectividades particularmente indefensas, como los ancianos, los iletrados, los minusválidos. Ahora es posible extender el amparo a las poblaciones pobres y relegadas de muchos otros países del mundo. Los modelos explicativos de la evolución de los agregados macroeconómicos para ello definen un grupo de variables macroeconómicas relevantes referidas al nivel de actividad económica de un país, PIB, el PIB, precio interno bruto, al grado de bienestar medio alcanzado por sus ciudadanos, el PIB por cúpula, a su luza inflacionaria o a su nivel de empleo. En las explicaciones que ofrece la macroeconomía intervendrá toda una serie de variables de las que dependerá la actividad económica, la inflación y el desempleo mencionados. Esto llevará a cabo una información más veraz, donde se podrá especificar cada información relacionada con las variables que dan manejo a cada economía de cada país. Listo, muchas gracias. Esta fue la conclusión y la explicación de nuestro trabajo.